Hola, bienvenidos a Quiz FM. El día de hoy voy a resolver el circuito que se muestra en la simulación. Es un circuito mixto y el objetivo del presente video es aclarar conceptos para la solución de circuitos y además mostrar por medio de esta simulación que los cálculos realizados son acordes con la parte experimental. Bien, lo primero que vamos a hacer es realizar el cálculo de la resistencia equivalente, es decir, todas estas resistencias que están acá las vamos a transformar en una sola resistencia para hallar la corriente total del circuito. Entonces, ¿qué fue lo que hice en esta hoja? Pasé simplemente lo que tengo en esta simulación con todas las resistencias, todos los valores de las resistencias, y simplemente le di un nombre a cada resistencia. Y bueno, vamos a realizar el cálculo de la resistencia equivalente. Para realizar el cálculo de la resistencia equivalente, lo primero que voy a realizar es reducir estas dos resistencias a una sola. Como estas dos resistencias están en paralelo, entonces vamos a utilizar la siguiente ecuación. Voy a decirle a la suma de estas dos resistencias que están en paralelo R12, y como están en paralelo voy a tomar la ecuación que se debe tomar para hacer la reducción de resistencias en paralelo. Entonces 1 sobre R12 va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Entonces, sustituyendo los valores, R12 va a ser igual a 1 sobre R1, que en este caso vale 5 ohmios, 1 sobre 5 ohmios más 1 sobre R2, y R2 vale 5 ohmios también, 5 ohmios. Entonces, ¿cómo nos queda? Esto queda mínimo como múltiplo entre los dos es 5. Este 5 dividido en 5 da 1. Por 1 da 1. 5 ohmios, perdón, acá abajo a cuadrado. Entonces ahora sí, 1 ohmio más 5 dividido entre 5, 1. Por 1, 1. Entonces 1 ohmio. Y entonces resulta que 1 sobre R12 es igual a 2 ohmios sobre 5 ohmios cuadrados. Con este se cancela y queda que la resistencia 1 sobre la resistencia 1,2 es 2 quintos. Sin embargo, al darle la vuelta, pues déjeme escribirlo por acá, R12 va a ser igual a 2 sobre 5 ohmios. Entonces, lo que debemos hacer para hallar la resistencia 1,2 es simplemente darle la vuelta a los dos fraccionarios. Entonces por aquí voy a escribirlo así. Entonces R12 va a ser igual a 5 medios de ohmio. Bien, entonces de nuevo estas dos resistencias las convertimos en una sola. Ahorita realizo el diagrama. Ahora voy a sumar estas tres resistencias que están en serie y estas dos resistencias que también están en serie. Entonces para sumar las resistencias que están en serie, lo que debemos hacer es simplemente sumar cada una de las resistencias. Entonces a estas tres resistencias les voy a llamar, o mejor, la suma de estas tres resistencias les voy a llamar R567. Entonces la resistencia R567 va a ser igual a R5 más R6 más R7. Y esto simplemente va a quedar así. R5 vale 2 ohmios. Entonces 2 ohmios más la resistencia 6, 4 ohmios, más la resistencia 7 que vale también 4 ohmios, y esto nos da que son 10 ohmios. Ahora, aplicando la misma ecuación para resistencias en serie, o sea para estas dos que también están en serie,
vamos a sumar esas dos resistencias y la vamos a convertir en una sola. Entonces, ¿cómo queda? Vamos a llamarla R34 y R34 va a ser igual entonces a la suma de R3 más R4. R3 vale 5 ohmios y R4 vale 3 ohmios, entonces simplemente nos da que son 8 ohmios. Voy a realizar el diagrama de lo que hemos acabado de calcular, lo voy a realizar acá. Bien, como pueden observar en esta parte ya he realizado el diagrama de lo que acabamos de hacer matemáticamente. ¿Qué fue lo que hicimos? Estas dos resistencias que estaban en paralelo la convertimos en una sola y nos dio el resultado de 5 medios de ohmio, o también podemos decir que esto es igual a 2,5 ohmios. Bueno, la resistencia 8, como estaba sola, no le realizamos nada. Sin embargo, las resistencias 5, 6 y 7 las sumamos, que le llamamos R567, nos dio el resultado de 10 ohmios. Y las resistencias de 3, 4 que estaban en serie también las sumamos y nos dieron 8 ohmios. Bien, en este diagrama de acá podemos ver que ese circuito que teníamos más complejo lo convertimos en algo más sencillo. Ahora necesitamos convertir estas tres resistencias en una sola. Como estas tres resistencias están en paralelo, entonces lo que vamos a hacer es simplemente otra vez tomar la ecuación para reducir resistencias de esta forma y vamos a ver cuánto nos da. Bien, lo voy a hacer en esta parte de acá. A la suma de estas tres resistencias que están en paralelo simplemente le va a llamar RA. Entonces 1 sobre RA va a ser igual a 1 sobre la resistencia 8 más 1 sobre R567 más R34, 1 sobre R34. Entonces, de nuevo sustituyendo los valores, queda que 1 sobre R8 y R8 está, R8 aquí está. R8 dijimos que valía 10 ohmios, entonces 1 sobre 10 ohmios más 1 sobre R567 y R567 que valía, aquí está, R567 vale 10 ohmios más R34 que vale 8 ohmios. Bien, el resultado de esto es simplemente una suma de fraccionarios que nos va a dar lo siguiente: mínimo común múltiplo de 10 y 8 es 80, entonces abajo vamos a tener 80 ohmios cuadrados, y esos 80 ohmios los dividimos entre 10, queda 8, lo multiplicamos por 1, da 8, entonces arriba nos da 8 ohmios más otra vez 80 dividido entre 10 ohmios, da 8 por 1, 8 ohmios más 80 dividido entre 8 da 10 por 1, 10 ohmios. ¿Cuánto da entonces? Lo de arriba nos da 26 ohmios dividido en los 80 ohmios cuadrados. De nuevo, los ohmios del numerador con el cuadrado del denominador se nos cancela y podemos en este caso simplificar. El 26, la mitad de 26 es 13 y la mitad de 80 es 40. O sea que 1 sobre la resistencia A es 13/40 de ohmio a la menos 1, y entonces la resistencia A, al darle la vuelta a los dos fraccionarios, va a ser igual a 40/13 de ohmio. 40/13 de ohmio. Bien, entonces estas tres resistencias al sumarlas las convertimos en una sola y al final vamos a tener estas dos resistencias de acá. Voy a volver a hacer el diagrama de lo que acabamos de hacer. Bien, aquí ya he hecho el diagrama de lo que hicimos matemáticamente, que fue sumar estas tres resistencias, y nos quedó esta sola. Bueno, me permití pasar el resultado a esta parte para que no me quedara tan amontonado acá,
y simplemente pasarlo o convertirlo a un decimal, a una aproximación de un decimal. Bien, finalmente lo que debemos hacer para hallar la resistencia equivalente es sumar estas dos resistencias R1,2, que ya tenemos el valor acá en decimales, 2.5 ohmios, y la resistencia A, que como le digo, la aproximada 3,07 ohmios. Entonces voy a hacerlo acá. Entonces simplemente la resistencia equivalente o la resistencia total va a ser igual a R1,2 más RA, y sustituyendo los valores, R1,2 que vale 2,5 ohmios más RA que es 3,07 ohmios, nos da que es 5,57 ohmios. Bien, esa sería la resistencia equivalente. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Simplemente tenemos una resistencia que es la resistencia equivalente. Aquí tenemos los 20 voltios y esta es la resistencia equivalente a la resistencia total. Bien, ya tenemos todo esto, ¿verdad? Entonces simplemente vamos a aplicar la ley de Ohm para hallar la corriente que pasa por todo el circuito. ¿Y qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que el potencial o el voltaje va a ser igual a la corriente I, o la intensidad como algunos lo conocen, por la resistencia. Como ya tenemos el voltaje total y la resistencia total, podemos hallar la corriente total. Simplemente despejamos y queda que la corriente o la intensidad va a ser igual a el voltaje sobre la resistencia. Y sustituyendo los valores, nos queda que son 20 voltios dividido en los 5,57 ohmios, y esto va a ser igual a 3,59 amperios. Esto es aproximadamente igual a 3,6 amperios. Bien, ya tenemos tanto la resistencia total, el voltaje total y la corriente total que pasa por el circuito. Ahora necesitamos hallar el voltaje que pasa por esta resistencia y el voltaje que pasa por esta resistencia para poder hallar la corriente que pasa por cada resistor. Entonces eso lo voy a hacer así. Entonces vamos a empezar a devolvernos. Ya tenemos la corriente que pasa por el circuito. Esa corriente total pasa también por acá y también por acá, porque estas dos resistencias están en serie. Entonces podemos hallar el voltaje que pasa acá y el voltaje que pasa acá. El voltaje que pasa por R1,2 va a ser igual, voy a escribirlo aquí, el voltaje que pasa en 1,2 va a ser igual a la corriente que pasa en 1,2, que es esta misma corriente que acabamos de hallar, que es 3,6 amperios, por la resistencia 1,2, y ya sabemos que la resistencia 1,2 vale 2,5 ohmios. Entonces el voltaje que pasa por aquí es de 9 voltios. Ahora miremos el voltaje que pasa sobre esta resistencia que teníamos acá. Entonces el voltaje que pasa en A va a ser igual a la corriente que pasa aquí en A, que es la corriente total, o sea 3,6 amperios, por la resistencia A. Y la resistencia A habíamos dicho que era 3,07 ohmios. Por lo tanto el voltaje que pasa por ahí es de aproximadamente igual, bueno, aquí estoy haciendo una aproximación porque a mí en la calculadora me da 11,052 voltios, por lo tanto simplemente voy a colocar que son 11 voltios. Entonces por aquí pasan 9 voltios y por aquí pasan 11 voltios. Ok, vamos a seguirnos devolviendo. Ya tenemos el voltaje acá, o el potencial acá. Ya tenemos el voltaje que pasa por estas tres. Como estas tres están en paralelo, el voltaje que pasa por acá y por acá son iguales. Entonces podemos hallar la corriente que pasa acá, acá y acá. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente volvemos a utilizar la ley de Ohm. Entonces para hallar la corriente que pasa en 8, o la intensidad que pasa en 8, va a ser igual a el potencial que tiene ahí, acá, y el potencial que pasa por acá, que es A, son 11 voltios. Entonces son 11 voltios sobre la resistencia 8, y la resistencia 8 habíamos dicho que valía 10 ohmios. Por lo tanto
la corriente que pasa por acá es de aproximadamente igual a 1,1 amperios. Ahora hallemos la corriente que pasa en 567, era 567, sí, va a ser igual a el voltaje que pasa por acá, que de nuevo vienen a ser los 11 voltios dividido en R567. Y R567, ¿cuánto era que valía? Bueno, aquí está. R567 valía 10 ohmios, entonces R5 lo sustituimos acá y en este caso pasa la misma corriente que en 8. Bien, ahora hallemos la corriente que pasa por 3,4. Entonces la corriente en 3,4 va a ser igual a el voltaje, que de nuevo vienen a ser los 11 voltios de nuevo, porque son estas tres resistencias están en paralelo, dividido en la resistencia 3,4, y aquí tenemos la resistencia 3,4 que dice que son 8 ohmios. Entonces dividido en 8 ohmios, entonces 11 dividido en 8 da 1,375 amperios. 1,375 amperios. Bien, ahora vamos a seguirnos devolviendo. Lo importante de los diagramas, ¿no? Entonces ya llamo la corriente que pasa por acá, por acá, por acá. Falta hallar la corriente que pasa por cada uno de estos, y bueno, y los voltajes en cada una de estas resistencias. Voy a hacerlo por este lado, por aquí. Entonces vamos a ver, tratemos de hallar primero la corriente que pasa por estos dos. Ya tenemos el voltaje que pasa por en estos dos, que es el mismo voltaje que pasa aquí. ¿Cuánto fue que nos dio? 9 voltios, ¿verdad? Sí, efectivamente el voltaje que pasa aquí es 9 voltios. Entonces, teniendo ese voltaje ahí, podemos hallar la corriente que pasa por cada uno de esos resistores. La corriente que pasa por la resistencia 1 va a ser igual al voltaje que pasa por 1, que son 9 voltios, dividido en la resistencia 1, aquí la resistencia 1 vale 5 ohmios, y 9 dividido en 5 da 1,8 amperios. Bueno, en este caso la resistencia 2 tiene el mismo valor que la resistencia 1, por lo tanto la corriente que pasa por 1 debe ser la misma que pasa por la resistencia 2. Entonces inmediatamente lo escribimos, la corriente que pasa por 2 va a ser también de 1,8 amperios. Ya tenemos la corriente que pasa por estos resistores, como están en serie, pues tienen la misma corriente. No hemos hallado el voltaje que pasa por aquí, vamos a hallar el voltaje aquí, acá y acá, también acá y acá. Entonces vamos a escribirlo en esta parte. El voltaje que pasa en 8 va a ser igual a la corriente en 8, que es 1,1 amperios, por la resistencia 8, y la resistencia 8 es 10 ohmios por 10 ohmios. Por lo tanto, el potencial que pasa por la resistencia 8 va a ser igual a 11 voltios. Bien, ahora vamos a hallar el voltaje que pasa por cada uno de estos resistores. De nuevo, por cada uno de estos resistores pasa la misma corriente que hallamos en esta parte. Entonces, ya tenemos la corriente, vamos a hallar el potencial o el voltaje. Bueno, vamos a hallar el voltaje sobre 5. Entonces el voltaje en 5 va a ser igual a la corriente, que es 1,1 amperios, por la resistencia 5, y la resistencia 5 vale 2 ohmios. Por lo tanto, el voltaje que debe pasar por ahí es de 2,2 voltios. Ahora el potencial o el voltaje que pasa en 6 va a ser igual a, de nuevo, 1,1 amperios por
la resistencia 6, que son 4 ohmios. Esto es igual a 4,4 voltios. El voltaje que pasa por la resistencia 7 va a ser igual a, de nuevo, 1,1 amperios por la resistencia 7, que vale 4 ohmios, y vuelve a ser 4,4 voltios. Y que nos queda hallar el potencial o el voltaje sobre la resistencia 3 y la resistencia 4. La corriente que pasa por 3 y 4 es de 1,37 amperios. Por lo tanto, el voltaje, voy a escribirlo por acá, estamos cortos de espacio, va a ser igual a la corriente que pasa por 3, que es la misma que pasa por 4, por estar en serie, o sea que es 1,37 amperios, por la resistencia 3, y la resistencia 3, aquí la tenemos, vale 5 ohmios, y esto va a ser igual a 1,37 por 5, 6,85 voltios. Ahora, el potencial que pasa por 4 va a ser igual a la corriente que pasa por 4, que de nuevo es 1,37 amperios, por la resistencia 4. La resistencia 4 es de 3 ohmios, y esto va a ser igual a 4,11 voltios. Bien, aquí tenemos entonces todo lo que hemos calculado. Vamos ahora a comparar nuestros resultados con la parte de la simulación, la parte experimental. Entonces, el voltaje que pasa por el resistor tanto 1 y 2, como son en paralelo, nosotros habíamos dicho que eran de 9 voltios, y la corriente que pasa por ellas es de 1,8 por cada resistencia. Como las resistencias son iguales, entonces pasa la misma corriente o la intensidad por ellas. Entonces vamos a mirarlo acá. El voltaje que pasa en la de arriba es de 8,9 voltios. Nosotros habíamos dicho en nuestro cálculo es de 9 voltios. Bueno, es una pequeña aproximación, es simplemente por aproximaciones que nos da. Ahora vamos a mirar la corriente que pasa por cada resistencia. 1,79, prácticamente 1,8 amperios, que lo calculamos en esta parte. Y si miramos en la resistencia de abajo, pasa también 1,79 amperios. Bien, vamos a mirar ahora en la parte de la resistencia 8 que habíamos nombrado, lo habíamos nombrado como la resistencia 8. Aquí dice que pasan 11,031 voltios y debe dar una corriente de 1,1 amperios. Si la pongo acá o la pongo aquí, da lo mismo. Entonces 1,1 amperios. Eso lo calculamos. Voltaje que pasa acá está en la resistencia 8. Ya lo habíamos hallado por acá, yo volví y lo calculé acá. Es el mismo potencial para esta, la suma de estas y la suma de estas. Entonces aquí hay 11 voltios, aquí nos da 11,031, vuelvo y digo, por aproximaciones. Miremos a la corriente que pasa por esa resistencia. Habíamos dicho que era de 1,1 amperios, lo calculamos aquí, está aquí calculado, ¿cierto? Y efectivamente pues nos da lo mismo. Miremos ahora sobre esta resistencia. Aquí, esta es la resistencia 5. La resistencia 5 dice que tiene 2,2 voltios y que tiene 1,1 amperios. Miremos el voltaje de la 5 aquí. 1,1 amperios, que lo habíamos calculado acá, ¿cierto? Tienen la misma corriente para estas tres que tienen acá porque están en serie. Y el voltaje es de 2,2, tal cual como nos da en nuestro medidor. Ahora,
Pongamos este último, ya creo que con esto es más que suficiente para verificar que los datos nos dan exactamente lo mismo. El voltaje de esta resistencia, que le habíamos llamado la resistencia 6, nos da 4 voltios, y la corriente debe dar de 1.1 amperios. Ya habíamos dicho que tenían la misma corriente ellas tres por estar en serie. Entonces busquemos la resistencia 6, el voltaje de la resistencia 6. Miren aquí el voltaje, la corriente es 1.1 amperios y el voltaje es de 4.4 voltios. Bien, hasta aquí este video. Espero que les haya ayudado a corregir de pronto errores que se estén cometiendo, o a reforzar los conceptos que ya tenemos en mente. Bien, esto es todo por este video. Un like al video si le ha gustado o si le ha servido. Visita nuestro canal de YouTube y también visita nuestro blog quizfmblogs.com, y hasta pronto.